Muchas gracias, doctor Luis Fernando Cabrera. Agradecemos la conferencia muy realista ante la coyuntura nacional. Somos el Instituto de Derecho Procesal Garantista, por lo tanto, somos críticos del garantismo. Todo meramente académico. Muchas gracias, señor vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal Garantista, por su eminente conferencia. Damos paso así a darle la bienvenida a la doctora Mónica María Bustamante Rúa, jurista colombiana. Agradezco la disponibilidad de la doctora Bustamante para poder participar en este tercer Congreso de Derecho Procesal Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. También es importante la participación femenina para evidenciar el crecimiento e incursión en la vida académica, doctrinaria y ante todo procesalista del género femenino. Gracias, doctora. Doctora Mónica María Bustamante Rúa, jurista colombiana, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Colombia. Es doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, directora del programa de maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín con reconocimiento nacional e internacional, vicepresidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional e importante, autora de varios artículos y capítulos en temas de derecho procesal constitucional, justicia transicional, derecho procesal y derecho probatorio penal. Muchas gracias, doctora Mónica María Bustamante Rúa, por su participación y la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Lorena, por concederme el uso de la palabra. Buenas noches, les saludo de manera muy especial desde Medellín, Colombia. Para mí es un privilegio el tener la oportunidad de acompañarles en este importante Congreso Internacional de Derecho Procesal. Un agradecimiento especial a los miembros y directivos del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista por su gentil invitación. Un agradecimiento y saludo especial a mi gran y buen amigo Hugo Boto, quien está haciendo posible mi participación en este espacio académico. Y también un saludo especial para el doctor Luis Fernando Cabrera, que acabo de escuchar de una manera muy atenta y que comprendo y comparto la visión crítica que nos acaba de presentar. Y en general, un saludo para todos los asistentes. Escuchaba al inicio, al momento de la instalación, que hay más de 2.000 personas inscritas y que seguramente están conectadas y nos están escuchando a esta hora de la noche. Bueno, quiero plantearles, y agradecería si me ayudan a compartir la presentación, quiero plantearles algunas cuestiones con relación a las reformas procesales penales en Latinoamérica. Y quiero iniciar con esta frase de Luca Luparia, que es experto en reformas procesales, penales, litigante reconocido y profesor universitario de la Universidad de Milán de Italia, quien nos hace esta reflexión, como los grandes comparatistas del pasado nos lo han enseñado. Si se sale del angosto laberinto de los detalles y se asume una cierta distancia en la observación, privilegiando un ángulo visual de amplio horizonte, se puede llegar a deducir algunas conclusiones. Siguiente, por favor. En ese sentido, quiero detenerme un poco en lo que ha sido la experiencia de las reformas en los sistemas de enjuiciamiento criminal para Latinoamérica desde una visión del garantismo procesal
al que soy cercana precisamente por mi escuela de formación con el maestro Adolfo Alvarado Belloso, y quien siempre en sus intervenciones y como maestro nos ha insistido mucho sobre la importancia de las garantías procesales. A continuación, continuamos la siguiente. Quiero hacer como un repaso muy general de lo que han sido las reformas procesales penales en Latinoamérica históricamente. Entonces, en primer lugar, me ubico en unas reformas procesales que se desarrollaron a partir de la década de los 90. Debo decir que también coincidió con un fenómeno de reformas constitucionales en varios países de Latinoamérica, y donde también comenzábamos a darnos cuenta de la importancia de armonizar el contenido de nuestros sistemas de enjuiciamiento criminal con ese conjunto de garantías judiciales que contempla el artículo 8 de la Convención Americana y que precisamente nos define un debido proceso convencional. Esas primeras reformas de la década de los 90 las estoy destacando, y precisamente es pionera Guatemala para el año 94, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Bolivia. Pero luego, a partir de la década o a partir de los años del 2000, observamos también un fenómeno muy continuo de reformas procesales en Latinoamérica que observamos en la experiencia de Ecuador, Chile, Nicaragua, Honduras, República Dominicana. Siguiente diapositiva, por favor. La experiencia de Colombia para el año 2004, la experiencia también panameña, incluso venezolana. México fue el último país en implementar una reforma integral a su procedimiento penal. Lo hace en el año 2014, pero se entendía porque como Estado federal, con 32 entidades federativas, tenía para ese momento 32 códigos de procedimiento penal, y su tarea de unificación era importante y significativa para tener un único código procesal penal. La experiencia de Brasil nos muestra que no ha tenido una reforma integral como sí la tuvieron la mayoría de países de Latinoamérica, pero ha tenido algunas reformas parciales, y como bien sabemos en la experiencia argentina, son reformas también que dependen de cada provincia. El Estado argentino está configurado por 23 estados federativos, y de allí que encontremos una conjugación de sistemas de procesamiento penal, algunos con tendencia acusatoria, otros con unos rasgos mixtos y otros con alguna característica aún inquisitiva. Siguiente, por favor. Frente a esta cuestión, entonces, hay también recordar que hay un antecedente importante, y fue precisamente el Código Procesal Penal para Iberoamérica, que en su momento se generó en el año de 1988, y ese código en parte se acogió por algunos países de Centroamérica, y pongo como ejemplo la experiencia de Guatemala, porque estuve consultando y encontraba que el código que tiene esa reforma para la década de los 90 de Guatemala siguió en buena parte el modelo del Código Procesal Penal para Iberoamérica de 1988. Frente a esta cuestión, entonces, surgen algunos cuestionamientos sobre cuáles son las principales problemáticas contemporáneas en el proceso penal, que es lo que muestro en la siguiente diapositiva, y que hace referencia especialmente a la necesidad de fortalecer el sistema de garantías dentro del proceso penal. Dentro de ese fortalecimiento de esas garantías, primero surge la cuestión de cómo garantizar la resolución judicial en materia procesal penal en un plazo razonable, en consideración al contenido del artículo 8 de la Convención Americana. Surge además la necesidad de pensar en procesos penales tipo o modelo que respeten ese conjunto de garantías que son propias a estados constitucionales y democráticos de derecho, que es lo que permite finalmente reconocer o autorizar la aplicación legítima de la pena pública.
Al mismo tiempo que dentro de esas principales problemáticas contemporáneas del proceso penal está la de cómo garantizar, de un lado, la imparcialidad del juez, era lo que nos hacía referencia el doctor Hugo Boto, y de otro lado, cómo garantizar que esos misterios fiscales, que ese órgano investigador realmente sea independiente y dentro de un sistema tipo acusatorio, cómo equilibrar la balanza de tal manera que tengamos una investigación con un órgano investigador independiente y de otro lado una fase de juzgamiento con un juez que realmente sea imparcial, autónomo, competente, según lo establece las propias garantías judiciales de la Convención Americana. Y esto conlleva entonces a una separación de funciones entre investigación y juzgamiento. Esto conlleva al mismo tiempo a fortalecer la garantía propia del derecho de defensa, muy relacionado con el derecho de contradicción y el derecho a producir la prueba en un proceso realmente contradictorio, que es a lo que hacemos referencia también como el derecho a probar, el derecho a la prueba y el debido proceso probatorio. Y esto al tiempo va relacionado con esos estándares internacionales homogéneos en materia de derechos humanos, que bien sabemos en varios instrumentos internacionales se hace referencia de manera especial a las garantías que integran el debido proceso y que lo han configurado como un derecho humano. De ahí que cuando se hace la lectura de las reformas procesales penales sea tan importante y significativo hacer un análisis desde el debido proceso convencional, así como desde el debido proceso constitucional. Quiero ubicarme en mi presentación en una diapositiva en la que hablo de las reformas procesales penales en la región. Agradezco a quien me está colaborando con la presentación que nos está adelantando en este momento. La adelante, por favor. Entonces, frente a las reformas procesales penales, es la siguiente, por favor. Esas reformas se suelen clasificar por la doctrina en unas reformas de primera generación y unas reformas de segunda generación. Las reformas de primera generación son aquellas a las que hacía mención, se desarrollaron a partir de la década de los 90, que coincidió también con un fenómeno en varios países de reformas constitucionales, y las reformas de segunda generación son las que se clasifican a partir del año 2000 en adelante, como lo es la experiencia de Chile con su reforma del 2004, luego la experiencia de Colombia, que seguía en parte el modelo chileno, la experiencia panameña, la experiencia mexicana, que son países que hicieron su reforma procesal penal a partir del año 2000. ¿Qué caracteriza cada una de estas generaciones de reformas? Las reformas de primera generación son reformas en las que se mantiene un modelo mixto entre escritura y oralidad, donde prevalece mucho aún esa escritura y se reserva principalmente la oralidad para el momento de los juicios orales. Esto conlleva el tiempo a que en estas reformas de primera generación uno observa, al hacer el estudio de las normas, que hay una evidente restricción a la garantía de la publicidad en fases previas y al mismo tiempo, y lo que resulta preocupante, es que la detención preventiva se convierte en regla general. Esto es, la privación de la libertad se convierte en regla general dentro de este tipo de sistemas. Y cuando uno va y revisa las posibilidades de salidas alternas, encuentra que no existe desarrollo amplio en muchas de estas reformas procesales. Lo que se observa es una restricción frente a la implementación de salidas alternas dentro del proceso penal. Por el contrario, las reformas de segunda generación son unas reformas que buscaron, primero, buscar una reorganización de los órganos investigadores, ministerio fiscal, como se denomina en muchos países, una reorganización del sistema de defensoría pública, que es necesario para instalar sistemas realmente tipo acusatorio. Se implementan sistemas de gestión, nace en nuestros países
por ejemplo, en la experiencia colombiana, la figura de un juez que no existía para la defensa de derechos fundamentales dentro del proceso penal, que es el juez que ejerce esa función, control de garantías dentro del proceso penal. Al mismo tiempo que se fortalecen las salidas alternas, se consagran figuras como los preacuerdos o negociaciones o los acuerdos dentro del proceso penal, se consagran figuras como el principio de oportunidad, entre otras. Al mismo tiempo que se destaca dentro de ese gran sistema de garantías en estas reformas de segunda generación, que se le da más importancia a la víctima y se fortalecen sus garantías a la verdad, justicia y reparación. Esa es la tendencia. Otra cosa es que estas reformas de segunda generación en la práctica y al momento de hacerse efectivo desde políticas criminales y políticas públicas realmente esté cumpliendo con su propósito. Claro, la intención del legislador es una, frente al gran fortalecimiento de las garantías judiciales dentro de estos procesos penales que clasificamos de segunda generación, una pudo ser la intención de los legisladores en Latinoamérica, pero luego en la práctica nos estamos encontrando con algunas dificultades. Hago mención a continuación, Alberto Binder nos hace un planteamiento sobre cuáles eran los objetivos de estas reformas procesales penales de segunda generación, que especialmente se dieron a partir de la década o del año 2000. Entonces, él nos recuerda que dentro de esos principales objetivos o propósitos estaba de un lado la necesidad de modernizar la persecución penal, lógicamente separando esas funciones que le son propios de investigación y juzgamiento del delito, la importancia de concretizar instrumentos de defensa efectiva, es decir, no dejar un derecho de defensa simplemente consagrado de manera formal, sino cómo dotar ese derecho de defensa de algunos instrumentos para su materialidad y para su efectividad, al mismo tiempo que rescatar la figura del juez, una figura del juez desgastada en sistemas tipo inquisitoriales y que era necesario rescatar esa figura o ese rol del juez, su legitimidad dentro del sistema y en sistemas tipo acusatorios, así como también se procura asegurar la participación de la ciudadanía. Ahora bien, como lo planteo a continuación, hay unas interpretaciones con relación a estas reformas procesales penales. Hay posturas. Hay una primera posición o una primera interpretación que nos dice el movimiento de reformas procesales penales en Latinoamérica ha tenido una fuerte influencia de culturas jurídicas foráneas, especialmente ha tenido influencia de la cultura jurídica anglosajona, y hay que reconocerlo. También hay que ser objetivos cuando uno habla del fenómeno de reformas procesales penales en Colombia y en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Hay que decirlo de manera abierta. Esto no solamente son intenciones de política pública, sino que también están influenciadas por incluso la financiación de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso dice mucho del tipo de sistema que muchas veces implementamos en nuestros países. Y eso conllevó a que en estas reformas procesales penales en Latinoamérica se trasplantaran algunas figuras jurídicas de sistemas foráneos como el sistema norteamericano y como el sistema europeo. Y esto hace que muchas veces ese trasplante de figura jurídica conlleve un choque, así como cuando en el cuerpo humano se trasplanta un órgano, no siempre el cuerpo humano está preparado para la recepción de ese cuerpo, de ese órgano, y se genera rechazo. Algo así sucede con el trasplante de figuras jurídicas. No siempre nuestra cultura jurídica está preparada para la recepción de nuevos institutos o de nuevas figuras. Pongo como ejemplo la experiencia colombiana con relación a lo que ha sido la implementación y la aplicación del principio de oportunidad. Esperaríamos que en Colombia tuviera
un porcentaje mayor de aplicación y las estadísticas realmente nos muestran que el porcentaje de aplicación del principio de oportunidad es muy bajo, que ni siquiera supera el 5% en muchas regiones de Colombia. Y eso es precisamente lo que implica el desarrollar ciertas figuras jurídicas, entre tanto se da esa transición y nos acoplamos a lo que significa la instalación de estos nuevos institutos. Incluso a continuación estoy citando a Cayambos, profesor de la Universidad de Göttingen en Alemania, con quien tuve la oportunidad de adelantar un curso de profundización en Derecho Penal y Procesal Penal, un curso de verano en Alemania, y recuerdo mucho las reflexiones que se hacían con relación a las transformaciones en los sistemas de justicia, y una reflexión que hace, y que cito textualmente, nos dice que en ese sentido, la influencia de ordenamientos e instituciones extranjeros, principalmente provenientes del derecho anglosajón, a veces, dice él, han significado un choque cultural, a diferencia de la discusión comparada histórica de otras tradiciones jurídicas, por ejemplo, las europeas, que España, como lo hizo frente al derecho alemán, Alemania, como lo discutió y lo analizó frente al derecho de Estados Unidos, y que como nosotros a veces hacemos ese trasplante de una manera acelerada, no siempre nos permite aclimatar de manera racional esas reformas que se presentan, sea en materia judicial, sea en materia procedimental. Pero al mismo tiempo, a continuación presento una segunda interpretación, y esa segunda interpretación es precisamente que en parte las reformas procesales sí tuvieron en cuenta o valoraron las características y las realidades de nuestra región y de cada uno de nuestros países, identificándose similitudes en cuanto a nuestras debilidades institucionales, en cuanto a un fenómeno generalizado de corrupción en nuestra región, problemas de desarrollo económico, marcadas desigualdades sociales, que varios de nuestros países superaron gobiernos autoritarios, conflictos armados, conflictos internos, y lo que nos es común a muchos de nuestros países de Latinoamérica, la criminalidad organizada y el flagelo del narcotráfico. Quiero a continuación detenerme solo brevemente, para ir cerrando estas ideas, en algunas cuestiones frente a lo que significó la reforma procesal penal para Colombia. Les cuento. Nosotros veníamos de un código, podemos seguir la siguiente presentación. Traíamos un código que era la Ley 600 de 2000, que era un sistema mixto, un sistema donde nuestro órgano investigador, Fiscalía General de la Nación, conservaba algunas funciones de naturaleza jurisdiccional. Esto significa que este órgano investigador para ese momento de la Ley 600 de 2000 era la autoridad que estaba facultada para emitir orden de captura, para imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva, la autoridad que decidía frente a la preclusión de una investigación. Y no teníamos la existencia de un juez de garantías dentro del proceso penal. Entonces, lo primero que sucede en Colombia es que era necesario reformar el artículo 250 de la Constitución Política, que es el artículo que establece cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Y al hacer esa reforma constitucional a través de lo que en su momento es el acto legislativo número 2 del año 2003, entonces se separó el rol de la investigación del juzgador, se le sustrae al órgano investigador funciones de naturaleza jurisdiccional y nace el juez de garantías, que es el que está autorizado constitucionalmente como juez de garantías en el proceso penal para emitir orden de captura, para tomar decisiones frente a posible restricción de derechos fundamentales dentro del proceso penal, el que está autorizado para imponer una detención preventiva, se define incluso que es el que controla la aplicación del principio de oportunidad
y ejerce otro tipo de controles previos y posteriores a todos los actos investigativos que en nuestro caso adelanta la Fiscalía General de la Nación. Entonces esto lo que hace es fortalecer el sistema de garantías judiciales dentro del proceso penal colombiano. Ahora bien, no todos son bondades, porque hay que hablar con transparencia y con objetividad. A continuación, yo les estoy presentando una relación general de lo que son algunos mitos en la reforma procesal penal colombiana y que creo que también se identifica con algunos mitos en las reformas procesales penales de otros países de Latinoamérica, no solamente en la realidad colombiana. ¿Cuál es el primer mito que planteo? El mito de la oralidad. A ver, no estoy en contra de la oralidad, es la primera precisión que debo hacer, pero alrededor de la oralidad nos generamos esta expectativa de que la oralidad era la garantía de garantías y que un sistema plenamente oral era un sistema que iba a reducir los índices de impunidad, iba a reducir ostensiblemente los tiempos para el juzgamiento de los delitos, pero lo cierto es que no siempre, dependiendo de los casos, porque hay que diferenciar casos simples y casos complejos, no siempre la oralidad en nuestro sistema jurídico penal ha sido sinónimo de eficacia. O sea, con la oralidad no reducimos los índices de impunidad. Con la oralidad no se redujeron los tiempos como se esperaba. Hay evidentemente congestión judicial porque en realidades como la colombiana no tenemos el número de jueces suficiente de acuerdo con el número de habitantes y en proporción con el número de delitos que se cometen en países como el nuestro. De otro lado, muestro como reflejo otro mito que pensábamos que el derecho de defensa era suficiente con una consagración formal del principio de igualdad de armas. Y claro, un sistema tipo acusatorio no solo fortalece el rol de la Fiscalía como órgano investigador ministerio fiscal, sino que también debe preocuparse por el sistema de defensoría. No todos tienen recursos para pagar un abogado, un defensor contractual, un defensor de confianza y deben acudir al sistema de defensoría pública. Pero esto que exige en cada uno de nuestros países, exige decisiones de política pública, de inversión significativa en los sistemas de defensoría pública, porque para mí no es suficiente hablar que es sistema acusatorio porque está consagrado formalmente un principio de igualdad de armas cuando muchas veces los defensores no están dotados de los recursos e instrumentos en igual medida que el órgano persecutor del delito como acusador público en pleno ejercicio de la acción penal. El otro mito que destaco es lo relacionado con figuras como el principio de oportunidad. El principio de oportunidad se estableció en la experiencia colombiana como una excepción al principio de legalidad, porque la regla general es que el órgano investigador como acusador público debe adelantar la investigación y persecución de todo aquel hecho que sea constitutivo de delito. Esa es la regla general. Y que no puede, en consecuencia, interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal. Pero Colombia decide consagrar el principio de oportunidad como una excepción para que la Fiscalía, en algunos casos que consagra el Código Procesal Penal colombiano como principio de oportunidad reglado, pueda renunciar al ejercicio de la acción penal. Uno de los propósitos al momento de regular el principio de oportunidad era procurar una reducción de la masa que entra a investigación y juzgamiento y procurar una descongestión judicial. Como les decía, ese propósito no se alcanza en la experiencia colombiana y entiendo que en algunos países de Latinoamérica tampoco, en atención a que a la forma como tenemos regulado el principio, a la discrecionalidad de la Fiscalía, al tema de los controles que ha desmotivado la aplicación del principio de oportunidad. Entonces, era un mito que en su momento pensábamos cuando se diseña la reforma procesal, esto iba a ayudar a descongestionar la administración de justicia penal, pero ello no ocurrió así. Y el otro mito es que, y en esto sí quiero detenerme un poco más para llamar la atención, porque estamos en un evento de derecho procesal garantista precisamente,
y es el tema de la detención preventiva. Fijémonos en lo siguiente. En sistemas inquisitivos, en sistemas mixtos también, la regla general es la privación de la libertad, la detención preventiva. A pesar de que tenemos de por medio una garantía de presunción de inocencia, que la persona se presume inocente hasta tanto no existe una sentencia de condena en firme ejecutoriada en su contra. En ese tipo de sistemas es la regla general. Nosotros afirmamos teóricamente que tratándose de un sistema tipo acusatorio, es un sistema donde la regla general no debe ser la privación de la libertad. La regla general no debe ser la detención preventiva. Y ese es el propósito de las reformas procesales penales a partir del año 2000 en la experiencia chilena, panameña, mexicana, entre otros países que tuvieron reforma en este periodo. La experiencia peruana, por ejemplo, era también dejar esa idea de que la detención debía ser la regla general. Sin embargo, se los digo, en la experiencia colombiana, luego hemos tenido otras pequeñas reformas a todos los artículos que consagran el régimen de libertad dentro del proceso penal colombiano, de tal manera que parecería que finalmente la detención preventiva en el proceso penal se convierte en la regla general. Y esto tiene además un impacto en el hacinamiento de los centros carcelarios, porque es evidente que si esta es la regla general, a pesar de que estamos en sistemas procesales penales tipo acusatorio, si esa es la regla general, esto se está viendo reflejado en nuestra región a partir del hacinamiento en centros penitenciarios y en centros carcelarios. Habría que revisar estadísticas en centro penitenciario y carcelario, cuántas personas están efectivamente condenadas cumpliendo pena y cuántas personas se encuentran privadas en virtud de una detención preventiva. Entonces, esta es una reflexión que quiero dejar planteada precisamente dentro del marco de un evento y de un instituto que se preocupa por el derecho procesal garantista. Y que estas reformas procesales, sí hay que decirlo, tienen sus bondades. Y procuramos fortalecer un sistema tipo acusatorio, pero tampoco podemos ser ciegos y desconocer que hay cuestiones en las cuales todavía nos falta mucho por trabajar. Y me quedo finalmente con esta frase para ir cerrando mi intervención y el respeto también del cumplimiento del tiempo. Esta frase la tomo de una actividad que realizó un grupo de expertos en temas de derecho procesal penal, precisamente en Ushuaia, Argentina, de la cual derivaron una publicación donde se analizaban los movimientos de reforma y contrarreforma en materia procesal penal, donde lo que se plantea es lo siguiente, y leo la diapositiva textualmente, dice, tras años, como se plantea allí, permítame que no estoy alcanzando a leer bien, tras años de marchas y contramarchas y constantes reformas del proceso penal en Europa y América Latina, resulta necesario que la comunidad académica comience a intentar aportar precisión técnica para mejorar la calidad de la discusión, precedida por lemas a veces sin contenido y no por conceptos detalladamente definidos, que ha llevado a cabo modificaciones legislativas, ahí se destacan insatisfactorias en parte, algunas, desarrollando proyectos que han frustrado todas las expectativas depositadas en ellos, contribuyendo de este modo a la decepción y el sentimiento de fracaso de modelos reformistas llevado a cabo bajo diferentes eslogans. Con eso, solo insistir en mi reflexión en el sentido de que debemos ser críticos frente a los movimientos de reforma y que yo siento que en Latinoamérica se va a comenzar a dar, y es algo que me preocupa, se va a comenzar a dar un movimiento de contrarreforma. Les cuento, ya en Colombia han cursado varios proyectos de ley de reforma al Código Procesal Penal que buscan endurecer el sistema porque, claro, a la luz, a pesar de que muchas de esas garantías a veces no se cumplen de manera plena, hay una posición que asume
que nuestros sistemas tipo acusatorio son demasiado garantistas y que como son demasiado garantistas contribuyen a la impunidad y que hay que endurecer nuestros sistemas de enjuiciamiento criminal. Son discursos que para mí son muy preocupantes porque van en contravía de las garantías judiciales que consagran los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Y resulta preocupante ese tipo de discursos porque también van en contravía de nuestras propias constituciones. Pongo como ejemplo la Constitución colombiana, artículo 29, que consagra el debido proceso constitucional. Entonces hay que tener cuidado con los movimientos de reforma en Latinoamérica, porque no quisiera yo que los pasos que logramos avanzar vayan a retroceder por movimientos de contrarreforma que pretenden incluso incluir algunas ideas de derecho procesal penal de enemigo. Entonces hay que tener cuidado y de ahí la importancia de estos espacios llamados a la reflexión y llamados a una crítica respetuosa, pero también muy objetiva. Agradezco entonces al Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista por su gentil invitación y por permitirme participar desde Colombia y, como decía amablemente Lorena, en representación de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por su excelente y brillante participación y muchas gracias por la anuente participación desde el momento que se le invitó y su apoyo hacia este tercer Congreso de Derecho Procesal Garantista. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Feliz noche para todos.